31 minutos sobre las 8 y como es miércoles, pues toca hablar de sociología, toca hablar acerca de lo que vivimos en nuestro día a día, que al final se trata de esto. Natalia Simón, decana del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ti te tengo aquí. Hoy te he metido en un fregado. Sí. Sí. Directamente. Pero muy bien. Me tienes con un poquito de miedo estar diciendo, bueno, yo no sé si voy a ser capaz de hablar con los monstruos que tenemos ahí al lado, al otro lado del lado. Bueno, espera, tú y Mariano. Mariano Urraco, doctor en Sociología, licenciado en Antropología y profesor de la Universidad a Distancia de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, Natalia, Mariano, estáis listos vosotros dos, ¿no? Sí. Siempre. Vale, lo digo porque voy a saludar. A ver, Manuel Rioja es un chaval, 15 años, Guadamur. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Víctor Ramos, que está en Azuque Cadenares. Él tiene 13, si no me equivoco. ¿No me equivoco, no, Víctor? No, está bien. Está bien. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, con ellos dos vamos a hablar acerca de algo que es importante señalar. Saben de la importancia, y de hecho nosotros, Natalia, lo mencionábamos hace algunas semanas, la importancia que tiene precisamente el mundo de los jóvenes y el que los jóvenes se movilicen. Y tenemos a Manuel y a Víctor porque ellos son parte de un proyecto de UNICEF, de diversos proyectos de UNICEF realmente, forman parte de ese voluntariado que está intentando hacer que este mundo sea un poco mejor, que intentemos encauzar lo mayor de las cosas que bastante falta hace, y que decíamos que era importante que se movilizaran. Lo mantenemos lo que decíamos, ¿no, Natalia? Que lo de la movilización de los chavales es importante. Por supuesto, es importante que se movilicen y también es importante visibilizar esa movilización. Sí. Fenomenal. O sea que nos viene muy bien. Sí. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Manuel, Víctor, hay una historia que conocíamos ayer y es que dice que 1 de cada 3 adolescentes hace un uso problemático, no sé cómo definir problemático, ahora nos lo contará Antonio López, de Internet y las redes sociales. Lo han estudiado con 56.000 chavales en 267 institutos. Creen que hay quizá demasiado enganche a los móviles. ¿Vosotros consideráis que esto es así? Pues yo creo que sí, la verdad, porque yo cuando voy al instituto, incluso cuando ves a adolescentes como yo en los parques y diversas zonas del municipio, es verdad que la mayoría de veces los ves con los dispositivos electrónicos, sí. ¿Sí? Sí. Víctor. Pues yo cuando voy también al instituto, en mi clase, pues cuando llego, como a veces llego un pelín tarde porque vivo lejos, pues me veo a todos los de mi clase jugando con el teléfono. Sí. Pero realmente, al final, y os lo vuelvo a preguntar además a vosotros dos, Víctor, esta vez empiezo por ti, realmente para vosotros el teléfono es parte de vuestro día a día. Es verdad que igual nosotros no lo entendemos más, o desde nuestra perspectiva es algo como más profesional, más habitual, pero en el caso vuestro es que se puede decir que habéis nacido con un teléfono en la mano porque es parte de vuestro día a día, ¿no? Sí, hay personas ya que con 10 o menos años ya tienen teléfono, pero bueno, que sí, que ahora todo el mundo, todos los adolescentes tienen teléfonos, pero también hay gente que no y viven tan bien. También es verdad, Manuel. Sí, yo igual, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Es verdad que nosotros prácticamente estamos con el dispositivo electrónico casi todo momento. En el primer ejemplo que ponemos, por ejemplo, yo en las clases utilizamos muchas plataformas de Classroom, comentar con los profesores mediante plataformas virtuales. Es verdad que las tecnologías las usamos prácticamente al 100%. Es verdad, y además vosotros muchas veces nos dais a nosotros, pero vamos, sopas con ondas, que decían en mi pueblo. Vamos a escuchar ese informe que decíamos, la información que ha realizado Antonio López a través de ese estudio de UNICEF, realizado, repetimos, sobre 50.000 estudiantes de secundaria de 267 institutos. Antonio. 1 de cada 5 niños podría estar enganchado a los videojuegos. Aproximadamente 70.000 han apostado alguna vez online y en el 25% de los hogares hay discusiones familiares semanales por el uso de la tecnología. Son algunos de los datos arrojados por este estudio, aunque una de las conclusiones más alarmantes las refleja el ciberacoso, que está en un 22%. Antonio Rial, profesor de Psicología en la Universidad de Santiago de Compostela y responsable del estudio. Estamos hablando de niveles de ciberacoso que probablemente dupliquen a las que se informan desde las fuentes oficiales. En este estudio concretamente estamos hablando de más de un 22%, que es la tasa de ciberacoso, cuando las fuentes oficiales están informando de un 8 o de un 10%. El 70% de casos de ciberacoso también se dan cara a cara, y cuando se trata de diferente orientación sexual, el acoso se multiplica por 5. Para afrontar estos problemas, los responsables del estudio piden formar e informar a padres y adolescentes, pero también a centros educativos y a la industria tecnológica. En esta línea, UNICEF lanza la campaña Tu Mayor Influencer para concienciar a padres cuyos hijos acaben de entrar en el mundo de Internet y las redes sociales. Y es verdad que es bueno que haya campañas de este tipo, pero Manuel, también es verdad que al final me da la sensación de que vosotros entendéis mejor que nosotros lo que es el mundo de las redes sociales. Sí, es verdad.
¿no? Es decir, al final sois vosotros, yo no sé, porque hablaba en este caso el responsable de ese estudio de la situación del ciberacoso. Yo no sé si vosotros estaríais suficientemente preparados para entender, para ver, porque al final vosotros tenéis 13, 15 años. No sois pequeños como para que se os pueda engañar por una parte, pero también es verdad que cuando se quiere hacer un uso maligno por parte de los ciberacosadores de la tecnología, se hace. ¿Vosotros pensáis que estáis suficientemente preparados para afrontar una situación de este tipo? Pues yo creo que no, porque la verdad es que a lo mejor te puede venir de forma inesperada, pero sí es que es verdad que yo creo que deberíamos de estar un poco atentos y teniendo cuidado con lo que se publica en las redes sociales. Víctor, ¿tú crees en este caso que estarías preparado por una parte, o al menos en este caso para darlo a conocer, para decir en tu casa, oye, que igual me pasa esto? Pues sí, porque he conocido a amigos que les ha pasado que estaban un día mirando sus redes sociales y les habían llegado mensajes y de esos, y pues se sabría reconocerlos y avisaría. Ostras, pues menos mal. Natalia, Mariano, os pregunto a vosotros dos, porque es verdad que al final estamos viendo cómo, y yo creo que lo decíamos en su día, ¿sabes? Empezó por Mariano. Lo decíamos en su día que los chavales evidentemente tienen claro cómo pueden reaccionar, es decir, estamos viendo cómo ellos están muy preparados para la sociedad que estamos viviendo en nuestro día a día, ¿no? Sí, es indudable. Es decir, así como en otra época la gente llevaba sombrero y ahora nadie vemos por la calle con sombrero, ¿no? Muy poquita gente, pues los jóvenes ahora llevan el móvil en la mano. Es que somos de alguna forma como cyborgs, ¿no? Hemos ya nacido y nos hemos criado en eso. Bueno, digo han nacido y se han criado ya en eso, y para ellos es como una extensión de su cuerpo. Ya digo, es normal, es acorde a los tiempos. Cada momento histórico tiene sus cosas, y este momento en concreto pues tiene no voy a decir la dependencia, pero sí voy a decir la necesidad de estar en contacto permanentemente con ese tipo de dispositivos. Natalia, ¿ponías cara? Sí, pongo cara porque yo soy muy fan de los jóvenes. Eso de que los jóvenes están todo el día con el móvil en la mano, es que nosotros los adultos también estamos claro, con el móvil con las ¿no? manos. Entonces, claro, al final yo hoy lo que traigo es un poco una propuesta, ¿no?, de reflexión. Y es la siguiente. Yo hace poco me he encontrado con ello y yo ya te digo que la voy a compartir aquí con todos. Es decir, siempre estamos habituados a entender y a decir que la juventud es el futuro, y yo quiero proponer hoy que la juventud es el presente. Es decir, mucho de lo que estos jóvenes pueden hacer por la sociedad en sus años adultos dependerá de lo que piensan, sientan y hagan hoy. Por lo tanto, cuidemos a esta juventud de hoy, que será los adultos del futuro. Y entonces ahí creo que que esto sirve para pensar realmente hasta qué punto esta juventud debe participar, formar parte y reivindicar realmente esa visibilidad y potenciar, ¿no?, también, como digo, todas estas acciones positivas que están haciendo. Pues oye, escucha, vamos a preguntárselo a ellos. Manuel, Víctor, ¿vosotros pensáis? Lo que pasa es que iba a decir si vosotros pensáis que participáis suficiente, es que en el caso vuestro ya participáis, entonces igual la cosa queda aquí un poco mal. Pero es verdad que al final esa movilización, ¿pensáis que es suficiente, que sois vosotros los que tenéis que decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde tiene que ir la sociedad? Porque al final la dejamos a vosotros. Pues yo creo que por un aspecto sí, porque nosotros efectivamente, como bien decía, somos el presente y el futuro, pero efectivamente hay muchas cosas que tenemos ambos razón. Manuel. Manuel, Víctor. Bueno, que... Perdón. Sí, que también pues prácticamente lo que Manuel decía, que pues que somos el presente del futuro y que también hay que colaborar. Pero en este sentido vosotros colaboráis, es decir, porque por ejemplo, sí. Víctor, y tomo lo que tú estás haciendo, tú formas parte del CRIA Azuqueca, es decir, estás llevando a cabo diversas iniciativas, vosotros trabajáis en el día a día. Sí, trabajamos, pero hay, por ejemplo, otros adolescentes que dicen que lo que hacemos no sirve de nada. Y vale, lo que hacéis, ellos te dicen que no sirve de nada, pero tú al final las sensaciones que tienes que tener cuando trabajas tienen que ser otras, me da la sensación, porque si no, no seguirías. Ya, a lo mejor de un día para otro no, pero luego a la larga al final sí que se hace. ¿Sí? A ver, cuéntanos, porque estamos hablando de iniciativa. Vosotros, por ejemplo, yo te pedí antes que nos contaras algunas de las cosas que haces. ¿A qué os dedicáis, por ejemplo, vosotros ahí en el CRIA Azuqueca? Pues en el CRIA, ahora que se acercan las fechas de el Día del Niño, pues solemos hacer el Día del Niño pues una fiesta para reivindicar los derechos del niño y pues
también hacemos un manifiesto con los derechos del niño. Por ejemplo, por cierto, al respecto, Manuel me ha dicho antes que sacara una canción que tengo por ahí, yo espero haber acertado. Juan, ¿me la puedes poner, por favor? Manuel, no sé si es esta o no es esta. ¿He acertado o no he acertado? No, en principio no. Vale, bueno, déjala de todos modos porque al final es una canción de UNICEF y habla de los derechos del niño. Ya sé yo que esto no podía salir perfectamente bien. En cualquier caso, Manuel, tenía razón lo que decía Víctor, el que al final, aunque sea a largo plazo, es verdad que se cambian cosas. Pues yo creo que no. Yo creo que cada uno, o sea, su participación, él está convencido, ¿no?, totalmente de participar. Yo desde luego, verdad que como en todos los municipios no hay gente que participa más, gente que participa menos, pero yo creo que no, que si te gusta participar, te gusta hacer cosas por tu municipio, yo creo que nunca vas a dejar de participar, seas adolescente, seas adulto. Mira, hay una encuesta reciente del Instituto de la Juventud de España que se hace eco el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que dice que 4 de 5 jóvenes se interesa por la agenda política. Es decir, muestran interés. En cuanto a participación, me ha llamado la atención que se movilizan en manifestaciones, protestas o huelgas el 14,9% para cambio climático. Está en la tercera posición. La juventud se manifiesta más en temas de feminismo y el 8M, con casi un 30%, y en manifestaciones educativas con un 15,5%. Pero la tercera, fíjate, es por el cambio climático, un 14,9%. Y así lo han demostrado de alguna manera esas movilizaciones que hubo en septiembre, y que bueno, pues que estuvieron más de 1.500 municipios y localidades a nivel europeo y muchas también aquí en España. En este sentido, Manuel, tú estás muy vinculado al cambio climático. Eso es, sí. ¿Cómo trabajáis? ¿Qué es lo que hacéis vosotros habitualmente? Pues yo pertenezco al grupo de la Liga por la Tierra, que somos un grupo de chicos y chicas preocupados por el medio ambiente, que hemos estado preparando actividades para realizar con la infancia y adolescencia de los municipios de España. Estas actividades diseñadas por nosotros son las que se han utilizado para realizar en el tercer encuentro regional de consejos de participación infantil y adolescente. Cada 20 de noviembre, el Día Mundial de la Infancia, desde UNICEF España nos proponen que los grupos de participación infantil y adolescente de las ciudades amigas de la infancia aprendamos, debatamos y hagamos propuestas alrededor de un tema. Que tengamos un altavoz para expresar nuestras opiniones y visión sobre los asuntos que nos importan y las hagamos llegar a los responsables políticos de nuestras localidades. Este año hemos dado un paso más y hemos decidido diseñar una propuesta didáctica para el Día de la Infancia, con nosotros mismos, con los niños, niñas y adolescentes. Para ello, y considerando que el medio ambiente, el tema de este año, está en el top de nuestras prioridades, el febrero pasado nos invitaron a los interesados a participar en un grupo de participación especialmente dedicado a intercambiar, crear y proponer ideas alrededor del medio ambiente y la crisis climática. Así es como nace la Liga por la Tierra, como nosotros mismos lo hemos denominado. Estos 43 entusiastas y comprometidos adolescentes y jóvenes nos pusimos manos a la obra en la tarea encomendada. Dado que tenemos entre 10 y 22 años, nos dividimos en 2 grupos, infancia y juventud. El resultado, un conjunto de actividades sencillas para hacer en grupos si la situación lo permite y conectar con el entorno, todas ellas pensadas para compartir nuestras conclusiones con los responsables políticos de nuestros ayuntamientos, como así haremos el 20 de noviembre. Yo ahora te quiero preguntar sobre eso que me estás diciendo, ¿vale? Sí. Es decir, y es que, por ejemplo, tú estás hablando acerca de cómo os habéis juntado en diferentes grupos, los más jóvenes y los más mayores, por decirlo así, y habéis llevado a cabo iniciativas que trasladar a los ayuntamientos. Cuéntame qué iniciativas son, qué es lo que más o menos habéis planteado. Cuéntamelo tú. Sí, pues nosotros, basándonos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que vienen relacionados con el medio ambiente, hemos diseñado actividades didácticas para hacer con la infancia y adolescencia de todos los municipios de España. En total fueron como unas 11 actividades, y de todas esas los consejos de participación pueden escoger varias y poder hacer luego con sus municipios. Nosotros, en el caso de Guadamur, hemos realizado 2 actividades que tienen que ver con la Ley del Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Estos 2 documentos tan importantes que tienen que ver con el problema del cambio climático, como digo. Y entonces después se propone a todos los consejos que estas conclusiones que sacan al realizar estas actividades
se planteen luego el 20 de noviembre en un pleno infantil a los responsables políticos de nuestro municipio. Y ahora, con todo esto que tú me has dicho, Manuel, porque... Y te voy a ser sincero, es decir, es verdad que muchas veces vemos cómo vosotros, los más jóvenes, planteáis iniciativas, no solamente en los ayuntamientos, también vemos como hay, por ejemplo, un pleno infantil en las Cortes en las que siempre se dice aquello de sí, tenemos que escuchar a los jóvenes. Pero y ahora yo te pregunto directamente, ¿tú crees que al final se os hace suficiente caso? Pues suficiente al 100% creo que no. Yo siempre, por ejemplo, nosotros en nuestras reuniones nos reunimos y proponemos diferentes propuestas, pero es verdad que luego lo ves y a lo mejor no el 100% de las propuestas que hemos hecho se llevan a cabo. Uh-huh. Es verdad que bueno, al 100% no se nos tiene en cuenta, ¿no? Pero bueno, y ahora, por cierto, te voy a preguntar por otra cosa. Pero, Víctor, evidentemente Manuel está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Tú, en este caso, más a acciones sociales. Pero, ¿tú crees, Víctor, que los políticos deberían preguntaros más a vosotros? Porque al final, vosotros que estáis en el día a día, veis cosas que seguramente ellos no ven. Ya, sí, creo que nos tendrían que preguntar más. Y también que en Azuqueca nos habían prometido que íbamos a hacer un pleno infantil, pero hace años que nos lo dijeron y todavía no hemos hecho nada. En fin, Mariano. Sí, te iba a preguntar directamente, ¿tú crees que uno de los motivos que pueden llevar a los chavales a estar desencantados a la hora de participar puede ser precisamente el que no se les haga el suficiente caso en este tipo de situaciones, en este tipo de foros? Sí, puede ser, y de hecho también desmoraliza bastante. Yo quería decirle a Víctor justamente que no se deje influir demasiado por lo que le digan. O sea, lo más cómodo es siempre no hacer nada, y siempre va a haber gente que le diga pues que no tiene sentido, que eso no va a ninguna parte, o que para qué. De hecho, esto lo podemos vincular, estaba pensando yo mientras os escuchaba, con el propio resultado de España en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, en la sociedad nuestra hay una relación bastante crítica con todo lo que es el, digámoslo así, amateurismo, o sea, con las cosas que se hacen por amor al arte, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos desde los deportes hasta las artes, hasta desde luego la participación ciudadana, que muchas veces tenemos esa visión, o se tiene esa visión crítica de que es todo inútil y que no va a cambiar nada y que para qué vamos a meternos en estas cuestiones. Entonces, claro, cuando eso se refuerza con el propio olvido político, pues se va adquiriendo y se va aumentando esa bola, y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Que tenemos una juventud dispuesta a participar, pero que se va desentendiendo progresivamente porque ve que pues hay menos efecto del que a ellos les gustaría. A Víctor, ¿a ti no te pasa? Bueno. tú sigues ahí al pie del cañón. Aguanta ahí. Aguanta, digo yo lo mismo, aguanta. Manuel, te decía yo lo que te iba a hacer una pregunta al respecto, porque estábamos hablando muchas veces de cómo no se hace caso, cómo a lo mejor no se hace suficiente caso. Quizá aquí el exponente más claro que tenéis vosotros, a pesar de que ya se nos ha hecho un poco mayor, es Greta Thunberg, la activista por el cambio climático, a la que todos hemos conocido y que empezó además hace 4 o 5 años, cuando tenía 13, 14 años. Estamos hablando de una edad muy joven. Ahora, Greta, digamos que hay muchos que saltaron un poco a chufla por aquello de no, es que al final se ha convertido casi en una caricatura de sí misma, es que al final se ha convertido muy radical. ¿Al final es verdad o eso es un discurso interesado que busca el que no se la escuche suficiente o no se os escuche suficiente? Eso es, yo creo que sí, que Greta Thunberg en este caso, yo creo que lo que pretendía y pretende luchar es por el cambio climático, ¿no? Por beneficiar a la población, al mundo entero sobre este tema, ¿no? Sobre los problemas del cambio climático. La movilización de estos jóvenes a la larga es un revulsivo para la conciencia social, y eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque sean pocos, se hace mucho ruido, al final yo creo que funciona el efecto contagio en este caso, y habrá más jóvenes que se unan a estos movimientos, ¿no? Y un poco dejar de atribuirles esa superficialidad, ¿no? a la gente joven. Insisto en la importancia de, aunque sean pocos, visibilizar mucho lo que hacen, porque creo que es bastante importante para una conciencia social general. El movimiento empieza a lo mejor con la población joven y son ellos los que tienen que liderarlo, porque de alguna manera son los herederos de este planeta, porque eso lo dice mucha gente, pero también nos unimos mucha población más mayor
precisamente para apoyarles. Has mencionado lo del efecto contagio. Mariano, funciona así, ¿no? Da la sensación de que muchas veces cuando vemos a los chavales, a la gente más joven que pide con mucha fuerza determinadas cosas, y ya no solamente pienso en el caso del cambio climático, pienso por ejemplo también en el 8M, en el día del 8M, como al final vimos como había un mare magnum de jóvenes que se sumaban a determinadas cosas y le dio mucha más visibilidad. Sí, pero el 8M tiene ya más continuidad. Sí. Esto hay que darle más continuidad. No te digo que no, es decir, pero es verdad que al final cuando se suman jóvenes, y aquí hablo de más que de lo que es el día en sí, de ese efecto contagio que tú decías, y ahí es cuando le pregunto a Mariano, ¿es verdad que ese efecto contagio funciona? Las modas funcionan siempre, es decir, del tipo que sean. Qué feo de llamarlo moda, me da la sensación de que al final cuando se suman a un... Sí, pues llamarlo contagio no sé si es mejor, ¿eh? Vamos a ver. No, de verdad, te acepto, tu che. Sí, es decir, claro, el problema es que del mismo modo que funcionan para un sentido, también funcionan para otro. Es decir, si personas como Greta o otros personajes mediáticos que podemos conocer, pues empiezan a caer mal, pues también se contagia, digámoslo así, ¿no? Vamos a decirlo en vuestros términos, se contagia esa antipatía, ¿no? Y eso también tiene el efecto contrario. Entonces hay que saber medir mucho cuándo un personaje está quemado, cuándo conviene que pasemos a otro y así. Pero evidentemente esto funciona con los jóvenes y funciona con el conjunto de la sociedad, ¿no? Lo vemos pues desde las series televisivas que vemos hasta otro tipo de cuestiones mucho más importantes, como evidentemente estas que estamos tratando. Efectivamente, a Greta hubo un grupo que le atacaba mucho, que estaba demasiado, ¿no?, expuesta en medios y demás. Por eso digo la continuidad. Está bien que haya un boom, que haya un pico de visibilización, llámalo moda, llámalo contagio, pero que luego haya continuidad, ¿no?, que no se queme y se quede en el olvido. Y luego hay un problema fundamental, que es la politización de los movimientos sociales. También. Es decir, en el momento que un determinado partido se asocia con un determinado personaje, pues ahí entramos ya en una dinámica distinta, que es, pues si está con estos, entonces no será tan buena. Sí, pues mira, eso que acabas de decir se lo podemos preguntar a Manuel y a Víctor, que al final son ellos los que están en el día a día. Y os lo pregunto a los dos. ¿Pensáis que al final está bien que se os, entre comillas, utilice políticamente? Porque al final me da la sensación de que eso desluce lo que hacéis en el día a día. Víctor, empiezo contigo en este caso porque estáis hablando de cosas muy concretas, que además hace un momento te contaba esto. Al final, cuando se meten los políticos, digamos que la cosa se desluce. Bueno, pues que cuando los políticos se meten, pues como también somos niños, pues no se pone como a echarnos ahí un discurso muy largo y pues luego no nos enteramos mucho. Escucha, somos niños. Es importante eso que estás diciendo, no es ninguna tontería, es decir, porque una de las claves de la comunicación es adaptarte a la persona que te escucha, el ser capaz de hacer que quien tienes al otro lado se entere de lo que dices. Manuel, ¿qué piensas tú? Pues yo creo que no, que esto de trabajar la infancia y la adolescencia por nuestro bien común, yo creo que es apolítico totalmente. Es verdad que efectivamente los políticos tienen que informarnos mediante estas pequeñas charlas, como las llamamos, ¿no? Pero está bien porque nos informan sobre los avances que ellos como políticos están haciendo en nuestra sociedad. A pesar de que no estemos con uno u otro partido político, pero sí es verdad que yo creo que está bien que nos informen, ¿no?, de lo que nosotros hemos propuesto, ellos han hecho. Y tanto que sí. Oye, chicos, hemos llegado a -5. Tengo ya aquí a Manuel Muñoz a los deportes en la mesa, así que os tengo que despedir ya. Manuel, Víctor, que muchas gracias por haber estado los dos con nosotros. De todo modo, que sepáis que no va a ser la última vez que participéis, porque me ha gustado mucho hablar con vosotros dos, ¿eh? Así que, Manuel, gracias. Igualmente. Un abrazo. Víctor. De nada. Gracias a ti también, un abrazo. De nada, Natalia, Mariano, a vosotros dos hasta la semana que viene, ¿eh? Que por cierto, siempre un placer. Y que por cierto hablaremos de cambio climático, todo se ha dicho. Natalia, dime, que te has quedado ahí con el... no sé si vamos a hablar de cambio climático. Ah, bueno, pues no pasa nada. En principio teníamos previsto hablar de cambio climático, si no, pues ya hablaremos de otra cosa, no hay problema. Natalia, gracias. Gracias. Nosotros que con esto, señoras y señores, 9 menos 5 nos vamos a deportes.